Por segunda vez consecutiva, te voy a decir la hipertensión arterial sistémica porque pensé que estaba grabando y tristemente no. A falta de pantotopos, muchachos, no hay tiempo. Entonces voy a hacerte un ultra resumen de lo que es hipertensión arterial sistémica. Sé que no es visualmente atractivo, pero es arcaico. Sin embargo, pues vamos a hacerlo lo más resumido y lo más importante mencionado, ¿va? La hipertensión arterial sistémica, para definirlo, hay que irnos para atrás. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre contra las arterias. Entonces, cuando aumenta esta fuerza, se le llama hipertensión. ¿Okay? Acuérdate bien que las arterias soportan muy bien la presión, pero a diferencia de las venas, estas últimas soportan más el volumen. Esto tiene que ver porque la capa muscular de las arterias es más gruesa, más grande, y la capa adventicia de las venas es más grande. ¿Okay? La epidemiología se dice que hay un 29.9% de prevalencia en México y es una de las enfermedades más comunes en la rutina médica, ¿no? En la consulta de medicina familiar. Es bien importante que lo tengas en cuenta porque existen unas formas de factores de riesgo, como lo es principalmente el tabaquismo, esto por los reactivos de oxígeno, la obesidad porque es un estado crónico inflamatorio y la diabetes mellitus porque es una hiperglucemia constante, ¿no? Y hay otros tipos de factores de riesgo o entidades fisiopatológicas como el feocromocitoma, como el hipertiroidismo, etcétera, ¿no? Pero de manera general estos son los más comunes. ¿Cuál es la clasificación? Vaya estrategia, cambio que hizo la American Heart Association, que es clasificarlo como normal el paciente con 120/80. Igualito, ¿no? Como siempre. Pero ya le llama presión arterial elevada cuando va de 120 a 129 milímetros de mercurio en la presión sistólica, o sea, en la presión de contracción. Y por debajo de 80 a la presión arterial diastólica, o sea, la fase de relajación. Pero ojo, que nos puso hipertensión arterial sistémica estadio 1 de 130 a 139 en la presión sistólica y de 80 a 89 en la presión arterial diastólica. Aquí es donde dices, flipo en colores. Flipo en colores porque esto es nuevo. O sea, esto antes era hipertensión elevada y ahora bajaron los parámetros. Y qué bueno, porque así podemos disminuir más las comorbilidades y podemos hacer un diagnóstico más temprano. Luego tenemos la hipertensión arterial estadio 2, que es de 140 por encima de 140/90 de presión arterial sistólica y diastólica respectivamente. Te digo, la AJA nos hizo ahí un cambio tremendo y ya se venía viendo desde hace mucho tiempo. La AJA ya estaba mencionando como que esto iba a pasar en algún momento. No es algo tan nuevo. Las definiciones de urgencia y emergencia hipertensiva se han quitado. Ahora se le llama hipertensión altamente elevada. Porque antes, si te acuerdas, era urgencia mayor a 120 perdón, mayor de 180/120 sin daño a órgano blanco, urgencia. Emergencia cuando había daño a órgano blanco. Y ahora se le llama hipertensión altamente elevada. Nada más. Te digo, y te lo repito, la medicina no es constante. Siempre tiene muchas salidas. ¿Ok? Para hacer un diagnóstico oportuno, no te puedes basar tanto en la sintomatología porque es un fenómeno que eh, principalmente no causa síntomas en la mayor proporción. Sin embargo, cuando llega a presentar síntomas, pues son síntomas que pueden pasar hasta por un resfriado. O sea, hay dolor de cabeza, hay palpitaciones, cansancio, astenia, dinamia, muchas cosas que a lo mejor tú no puedes sospechar, incluso sangrado. Pero siempre he recomendado que se hagan monitoreo tanto en casa como de manera ambulatoria. El diagnóstico, también en otras guías te mencionaba, pues haces 2 tomas divididas por 1 minuto o por 5 minutos en la consulta y si sale por encima de 150/90 ya puedes diagnosticar hipertensión. Pero aguas, que aquí existe un fenómeno también que se llama síndrome de la bata blanca, donde la presión arterial se eleva en presencia de personal de salud. Lado contrario,
o lado dicotómico o contracara, que es la presión arterial enmascarada, ¿no? Que es cuando en presencia de personal de salud disminuye la presión, pero en casa aumenta, contrario a lo que es síndrome de bata blanca. Por eso tenemos que hacer una bitácora con nuestro paciente. Incluso yo tengo ahí ya mis datos para que los pacientes nada más apunten sus presiones. Y le vas a pedir que en un término de 2 a 3 semanas se tome la presión, de preferencia diariamente, de 2 a 3 veces al día. Esto, una toma en la mañana, una toma a mediodía y una toma en la tarde, descartando la primera presión. ¿Por qué? Porque comúnmente la presión suele ser bajita o sesgada en la mañana. Sin embargo, si tú consideras que a lo mejor a tu paciente en una toma random que se hizo en la noche le salió aumentada, pues ahí le pides que también agregue una más o que la de la tarde la mueva a la noche para ver la presión arterial de la noche, ¿no? Todo esto vas a sacar un promedio y si cae en alguno de estos, tú ya puedes dar tratamiento, ¿sale? ¿Qué tipos de tratamiento? Primero te voy a decir los medicamentos que existen. De primera línea tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el captopril, como el enalapril. Este es el más conocido en el sector público, de 10 miligramos y se puede dar hasta cada 8 horas. He visto esquemas tremendos, pero pues eso es más o menos lo que te dicen las guías. ¿Cuál es el efecto secundario o efecto adverso principal del enalapril? La tos. Tu paciente te va a empezar, doc, desde que me dio el medicamento, traigo una tos que no me deja. Ahí tienes que hacer un diagnóstico diferencial, si no, tu paciente no tiene EPOC, si no tiene asma, si no tiene tal, porque es el síntoma más común. Solamente si causa tos o si el paciente es alérgico a las sales de la enzima convertidora en angiotensina, lo vas a cambiar por un ARA2. ¿Por qué desde el principio no un ARA2? Porque se ve que este es cardioprotector, incluso había visto en algún lugar que era nefroprotector de cierta manera, pero no existe hasta ahorita algún artículo que te mencione que los arados son mucho mejores o igual de efectivos que los YECAS, ¿ok? Incluso disminuyen el remodelado cardíaco en paciente crónico. ARA2 o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 son como los sartán, telmisartán o el irbesartán, e incluso hay otros tipos también de sales. ¿Por qué te resalto en amarillo los sartán, que es el más común en México y es de 50 miligramos? Porque este es un medicamento que se prohibió su uso y su venta en Estados Unidos por la FDA, porque pues hay muchas razones, ¿no? No me voy a meter tanto en show, pero actualmente ya no se comercializa en Estados Unidos, en México todavía, ¿ok? Bloqueadores de los canales de calcio o antagonistas de los receptores de calcio como nifedipino, amlodipino, nifedipino que viene de 30 miligramos, amlodipino que viene de 5 miligramos. Se recomienda que solamente se dé cada 24 horas. Hay nuevos artículos que te dicen que la dosis efectiva y que no te causa efectos adversos como el edema de miembros pélvicos, que es el principal efecto adverso de este medicamento, eh, es con una vez al día es suficiente. Así te lo dicen los nuevos artículos. ¿Okay? Beta bloqueadores como metoprolol, propanolol, acuérdate que disminuyen el hino y cronotropismo. Y entra a mayor hino y cronotropismo, mayor modelado cardíaco. ¿En qué pacientes son buenos para darse? Cabe resaltar que los bloqueadores de los canales de calcio mayores de 65 años son medicamentos muy buenos. Beta bloqueadores se dan en pacientes, por ejemplo, que tienen frecuencias cardíacas por encima de 100, aunado a hipertensión, o que puedan tener arritmias, como por ejemplo fibrilación, taquicardia, etcétera, ¿no? Son muy buenos medicamentos, pero no se indican en pacientes que tengan presión y frecuencia cardíaca por debajo de 60 porque puede causarle síntomas secundarios. También tenemos diuréticos de asa como la furosemide, que es un medicamento que va a hacer que vaya más al baño tu paciente. Hay una recomendación bien específica en las guías que dice que no se debe dar por un tiempo muy prolongado porque puede llevar a un daño renal paradójico. Viene a dosis de 40 miligramos y solamente hay que darse cuando hay síntomas congestivos, siempre y cuando no tengas estos, porque si pasa, llega tu paciente, le tienes 3 amlodipinos al día, oiga doctor, traigo un edema tremendo en mis piernas, ¿y qué dices tú? Ay, o falla renal o hay también daño cardíaco, ¿no? ¿Y qué metes? Furo para quitar los síntomas congestivos. Mejor bájale la dosis del nifedipino o del amlodipino
o quítaselo, ¿no? Pertinentemente. También existen los ahorradores de potasio o también llamados inhibidores de la aldosterona, de receptores de aldosterona, como la espironolactona de 25 miligramos. Es un muy buen medicamento, pero que también hay que saberse usar. Hay que estar cuidando constantemente el potasio porque puede haber hiperpotasemia y secundariamente causar arritmias cardíacas y pues esto ya sabes todo el problema en que se viene, ¿no? Que puede haber coágulos, que puede causar tal y tal y tal enfermedad o incluso hasta un paro cardíaco. Entonces hay que estar monitoreando a tu paciente. Luego tenemos los diuréticos teacídicos como la hidroclorotiazida y también hay otro medicamento que se llama indapamida, que son de los más conocidos, o la clortalidona, que también son muy importantes y muy benéficos para tu paciente. Incluso este medicamento lo puedes encontrar combinado con los sartán, combinado con irbesartán, incluso a veces combinado con telmisartán, con los ARA2. Y ahora sí te voy a enseñar cómo puedes hacer un esquema de tratamiento para tu paciente. Si tienes un paciente con hipertensión arterial sistémica leve, sin sintomatología ni datos de que pueda progresar a algo cardíaco, puedes dar un esquema simple de un medicamento. ¿Cuál medicamento? IECA. ¿Le dio tos? Bueno, pues métele ARA2. ¿Ok? Ojo aquí. Ojo con estos dos. Nunca, jamás se deben de combinar. Jamás. ¿Ok? Jamás se combinan estos medicamentos porque aumentan el riesgo de daño